o las emociones y la forma en la que nos relacionamos con todo ello, porque todo ello está entrelazado, entretejido, totalmente interconectado, ¿no? Y lo vamos a hacer desde una coral de voces, me gusta mucho esto de la coral de voces, porque es así, en la que participan profesionales o participamos profesionales de la salud y compañeras de la comunidad que van a compartir su valiosa experiencia. Voy a hacer una pequeñísima introducción de las personas que van a participar y bueno, comienzo con las profesionales de la salud. Va a comenzar Ana Montenegro. Ana es doctora en medicina, homeópata, terapeuta de abrazo de vinculación, experta en microbiota intestinal y alimentación ayurvédica. Y Sara Jiménez es experta en PNI, psiconeuroinmunología, nutrición funcional y homeostasis. Bueno, son términos así que uno dice, bueno, pero ¿qué será esto? ¿No? Pero algunos a lo mejor sí los conocéis. Y queridas compañeras de la comunidad, tenemos hoy a Concha Pérez y a Gemma Rodríguez. Bueno, pues este va a ser un espacio muy práctico, o queremos hacerlo muy práctico, y al final casi al final, vamos a tener un tiempo para preguntas, para compartir lo que haya surgido o reflexiones, etcétera. Pero va a ser más al final. Ahora sí, podéis escribir todo lo que vaya surgiendo, las preguntas que vayáis teniendo, las podéis ir metiendo en el chat, haciéndolas por el chat, porque tenemos a parte del equipo también tomando nota de todo eso y respondiendo por el chat. Antes de comenzar el webinar, quiero hablaros o quiero contaros un poco sobre mi historia. Y un poco sobre mi historia porque está totalmente conectada con la comunidad y con este webinar, ¿no? Y es que cuando miro hacia atrás hay algo que veo muy obvio, ¿no? Como mucha claridad. Y es que durante gran parte de mi vida, o sea, básicamente décadas, eh, pues viví pues de forma muy automática, muy superficial, digamos, egoica también, y sobre todo con mucha inercia de no parar, ¿no? Eh, una búsqueda incesante de reconocimiento externo, de búsqueda de logros externos, con niveles de estrés y de exigencia altísimos, sostenidos en el tiempo. Tanto es así que llegué a normalizarlos, es decir, que ya no era ni consciente de esa tensión, de ese estrés, de ese cansancio, de esas contracturas, ¿no? En el ámbito profesional, sobre todo, que es donde me he volcado mucho, pues recuerdo muchos momentos de insatisfacción y de vacío y de encontrarme, era la típica ejecutiva viajera, etcétera, que viajaba por todo el mundo y cómo ha habido momentos en los que como destellos, ¿no? De qué estoy haciendo aquí, no me veo aquí, no me siento en mi lugar. O en el ámbito personal, más a nivel vincular con amigos y sobre todo con parejas, mucho donde me encontraba dándome en exceso, donde no sabía poner límites y me callaba muchas cosas. No sé si esto os viene sonando, algunas de estas cosas os sentís identificados con ellas, ¿no? Pero bueno, entonces la vida toca a mi puerta, me visita un primer cáncer, eso estoy hablando hace 21 años. Eh, Ahí siento pequeños susurros, como decimos, o destellos de que quizás fue algo muy duro. La verdad no me voy a poner a contar esa historia, pero fue algo muy duro. Y destellos donde yo sentía que algo necesitaba mirar, pero la inercia era tan fuerte que seguí realmente haciendo algunos pequeños ajustes, pero seguí mi vida frenética, la misma inercia de no mirarme, de no conocerme, de no cuidarme y no quererme. Y, y así es como 13 años después, un segundo cáncer, ¿no? Ya no son susurros, ahí la vida me grita a través del cuerpo y, y no sé, se me ocurre, ¿estamos escuchando esos susurros o los estamos dejando pasar?
hay una metáfora de Rumi que me ha acompañado mucho este tiempo y que me gusta mucho y que dice algo así que como que a veces la vida necesita derrumbar una casa entera para que podamos encontrar el tesoro oculto o escondido entre sus cimientos, ¿no? Yo creo que en parte esto es lo que a mí en este segundo proceso de cáncer me pasó y fue un punto de inflexión, un inicio de un proceso en el que sigo estando y en el que empecé a hacerme muchas preguntas y a cuestionármelo todo básicamente, ¿no? Preguntas muy incómodas, pero honestas, ¿no? Sobre cómo estaba viviendo, cómo me estaba relacionando conmigo y con lo que me estaba sucediendo. Bueno, mucho trabajo de autoobservación. Muchas veces pensamos que el malestar aparece de repente, pero si miramos en realidad con perspectiva y sobre todo con atención y presencia, descubrimos que quizás ese malestar lleva tiempo ahí intentando ser escuchado. Y de ahí nace este encuentro. Quiero decir que no existe una fórmula mágica para que lo que no queremos que ocurra, ocurra. Es decir, nos van a visitar adversidades, el dolor forma parte de la vida, pero sí existe una forma más consciente y coherente de vivir que puede convertirse en una aliada real de tu salud. Así que ahora me nace preguntaros, o sea, para que reflexionéis y si queréis compartir en el chat, ¿qué cosas en tu vida están intentando ser escuchadas antes de que el cuerpo tenga que gritar? Puedes poner una palabra, una frase, si te nace, si te apetece, o cómo llegas hoy, o lo que te está resonando de esto que estoy comentando. Voy terminando para dar paso ya al webinar, a lo que es lo importante del webinar. Esta es solo una introducción, pero cuando hablamos de prevención solemos pensar en qué, en alimentación saludable, en ejercicio físico, en descanso y por supuesto todo eso es súper esencial, pero hoy queremos mirar también esas dimensiones más sutiles, más invisibles, que por ser invisibles a veces no somos capaces de identificar, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que simplemente ya antes de entrar, de darle paso a Ana, que es la primera persona que va a que va a comenzar con la ponencia, solo te invito, os invito a algo muy sencillo y es escuchar este encuentro no desde aquí. No solo desde el intelecto y desde la mente, sino desde el cuerpo, desde el sentir, desde lo que el propio cuerpo puede ir reconociendo o resonando con la experiencia de hoy. Así que nada más, voy a dar paso a Ana Montenegro, que empieza con su primera parte, la biografía que habitamos. Ana, cuando quieras, gracias. Gracias, Carmen. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, yo voy a empezar hablando de salud. Nuestro estado natural es el estado de salud. ¿Pero qué entendemos por salud? ¿Nos hemos preguntado alguna vez cuáles son las bases de la salud y cuándo y de qué manera nos hemos ido alejando de ellas? ¿Sabemos qué es la enfermedad y qué son los síntomas? ¿Sabemos cuál es la diferencia entre ambos y cuál debería ser, en función de esa diferencia, el enfoque más coherente para sanar de verdad? Para saber cuáles son las bases de la salud, vamos a remontarnos a los 3 pilares básicos de la vida, que son, según la física cuántica, y por este orden: información, energía y materia. Todo comienza con la información, que es transportada en forma de energía, los biofotones, y que se condensa para originar la materia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que toda la información que acumulamos consciente o inconscientemente en forma de creencias propias o creencias procedentes de nuestros sistemas familiares, de la sociedad en la que vivimos o de la cultura en la que hemos crecido, están siendo transmitidas continuamente a todos y cada uno de nuestros órganos, a todas y cada una de nuestras células.
Nuestro cuerpo está gobernado por el sistema nervioso involuntario, que a su vez obedece al subconsciente. Es decir, yo no le ordeno al corazón que lata, el corazón lo hace solo, sin intervención de mi voluntad. Ni yo le ordeno al estómago que segregue jugos gástricos para hacer la digestión. Sucede sin que yo me dé cuenta. Las funciones del cuerpo se dan automáticamente, sin que la mente consciente tenga nada que ver en ello. Por tanto, toda la información almacenada en nuestro subconsciente, que es el que manda esta información a este sistema nervioso involuntario, en forma de peligro, de lucha o de huida, va a llegar a nuestros órganos, que van a segregar todas las hormonas, todos los neurotransmisores necesarios para ponernos en estado de alerta y tener a todo el sistema trabajando como si estuviéramos delante de un tigre. Pero el problema está en que no estamos delante de un tigre. Como dicha situación no existe, esa secreción de hormonas de estrés no puede ser utilizada, ya que no podemos pasar a la acción, es decir, no podemos salir corriendo para darle uso a esas sustancias, con lo cual permanecen en el cuerpo. Si esto se sostiene en el tiempo, nos alejamos del estado de salud, perdemos el equilibrio. Todo lo vivido en nuestra infancia y la forma en la que lo hemos integrado nos ha llevado a tomar ciertas decisiones inconscientes que gobiernan nuestra vida y con ello nuestro cuerpo y nuestra salud, sin que podamos acceder a ello a no ser que exploremos esa parte de nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos reaccionado a la defensiva ante una pregunta que posteriormente nos ha parecido de lo más inofensiva, pero que en ese momento ha desencadenado una cascada de pensamientos completamente ajenos a la situación que estamos viviendo en realidad? O un día, sin ninguna razón aparente, tengo la sensación de que nadie me quiere y caigo en una tristeza tan profunda que parece absolutamente real, cuando en realidad lo que estoy volviendo a experimentar son los sentimientos de la niña que yo era con 3 años, con una madre que, aunque físicamente estaba presente, emocionalmente estaba muy lejos. Y por mucho que se esforzase la pequeña, no tenía acceso al corazón de la mamá. O esta sensación de encogimiento que sentimos a veces en todo el cuerpo cuando alguien alza la voz, como aquella niña de 4 años para la que el humor cambiante y violento de su padre suponía un miedo continuo metido en el cuerpo. Pero también llevamos con nosotros información acerca de experiencias que no hemos vivido directamente o que forman parte de un campo de acción más amplio que nosotros mismos. Son experiencias pertenecientes a nuestro sistema familiar, a este subconsciente compartido con nuestros antepasados. Pues seguramente hemos visto cómo en determinadas familias se repiten patrones de una generación a la siguiente. Por ejemplo, una madre soltera que tuvo una hija que a su vez es madre soltera. O familias que pierden en cada generación a un niño pequeño. Son conductas que no se entienden mirando solo a un individuo, pero que tienen sentido en un marco más amplio, en el marco familiar. Son patrones que se repiten siguiendo un cierto orden, el orden sistémico. Existen una serie de reglas y leyes que organizan un sistema familiar y que influyen en sus miembros de manera inconsciente. La primera ley es que cada miembro de la familia pertenece a la misma, la ley de pertenencia. Los miembros de la familia que han sido excluidos u olvidados o porque murieron prematuramente y esa historia dolorosa quiere ser enterrada, o han tenido un destino del que no se quiere hablar porque fue un suicidio o fue un hijo ilegítimo o fue una enfermedad mental y la familia se avergonzaba de él. Todo esto influye en el sistema familiar, ya que el sistema, no tolera la exclusión de sus miembros. Es como si una parte del cuerpo no fuera admitida por el resto. La vida no sería posible, ya que los sistemas trabajan como un conjunto
y todos los elementos son esenciales y todos los elementos tienen su lugar. La segunda ley nos dice que hay un orden en la familia, es decir, el padre ha de ocupar el lugar del padre y ejercer la función del padre, y el hijo ha de ocupar el lugar del hijo y ejercer la función del hijo. Si el orden se invierte, si el hijo actúa como padre de su padre o el padre como hijo de su hijo, se produce una descompensación. Y esto trae consigo un desequilibrio que desestabiliza el sistema y a sus miembros. La tercera ley es la ley de la compensación adecuada. Hay un dar y un tomar constante, que tiene como fondo el amor. En este dar y recibir hay también jerarquía. Y cuando éstas se alteran, el sistema y sus miembros sufren. Existe una conciencia individual, pero también una conciencia de grupo, que actúa no como si fuera una moral, sino como aquello que nos indica dónde está el equilibrio dentro de ese grupo. Cuando uno se aleja de lo que es aceptado por el grupo, empieza a sentir una mala conciencia y que su pertenencia está en peligro. La conciencia tiene que ver con la lealtad y la pertenencia al sistema. Cuando actuamos de acuerdo con el orden, las reglas y los valores del grupo, se siente bien, se sabe que se es aceptado y tiene uno su propio lugar en el sistema, forma parte de él. También tiene buena conciencia cuando percibe el dar y el tomar de forma adecuada. La conciencia, esta conciencia, no tiene que ver con lo bueno y lo malo, tiene que ver con la conciencia del grupo, es decir, las reglas que rigen en el mismo. Lo que en una familia es bueno, en otro es malo. Tenemos pues una batería de informaciones inconscientes, desactualizadas, que mantienen nuestros sistemas corporales en continuo estado de alerta y a nosotros tan alejados del aquí y ahora que nuestro cuerpo navega en solitario por este océano de emociones ocultas e incontroladas que desestabilizan todo el conjunto. Hemos visto los pilares básicos de la salud, pero ¿y qué es la enfermedad? Para definirla, la perspectiva es fundamental. ¿Desde dónde miro la enfermedad? En la medicina alopática, la que yo estudié en su tiempo, se enfoca la enfermedad como un conjunto de síntomas que se han producido por causas externas y sobre una base genética que viene marcada desde el principio y es inalterable. Y tratar la enfermedad implica hacer desaparecer esos síntomas. Si yo tengo una inflamación articular, por ejemplo, tomo un antiinflamatorio. Si tengo fiebre, tomo un antipirético. Si tengo diarrea, un antidiarreico. Y así todo es ir contra los síntomas. Es un anti. Alos significa anti, medicina alopática. No se pregunta el por qué, no se busca el origen ni la causa de esos síntomas. Pero en estas mismas facultades de medicina estudiamos que la fiebre es la reacción del cuerpo ante una infección y gracias a ella producimos anticuerpos para finalmente sanar fortalecidos con un sistema inmunológico enriquecido por ese aprendizaje, con una nueva información. Es decir, la fiebre no es la enfermedad, es la reacción curativa del cuerpo para sanar la enfermedad. Estudiamos que la inflamación es una reacción del cuerpo ante un daño en un tejido para repararlo. Y así entrenamos los recursos que tenemos, que van siendo cada vez más potentes conforme vamos creciendo en todos los sentidos. La diarrea es una respuesta del cuerpo a un agente externo que nos puede dañar y el cuerpo trata de expulsarlo de esta manera. Los síntomas no son pues la enfermedad, muy al contrario, son respuestas del cuerpo tratando de restablecer el equilibrio perdido. Los síntomas no son el problema, son la solución. Ir contra ellos es ir contra el cuerpo. Son el lenguaje del cuerpo tratando de decirnos qué está pasando. Cuando los síntomas persisten durante un tiempo prolongado, porque el organismo no tiene fuerza suficiente para superarlos por medio de sus propios recursos, se pueden desarrollar enfermedades cada vez más graves y profundas, ante las que nuestro cuerpo no puede solo y necesita ayuda.
Y para prestarles ayuda tenemos que ir al origen de la enfermedad, entender cómo ha surgido, cómo ha ido evolucionando, recorrer su historia, desandar el camino para comprender. La enfermedad tratada desde el punto de vista de entender el cuerpo como un sistema sincronizado de armonía y coherencia que ha perdido su equilibrio y al que tenemos que ayudar a recuperarlo, respetando y fortaleciendo sus recursos. La enfermedad, así entendida, es un proceso de comprensión de quiénes somos. Es un camino de evolución a un mayor bienestar físico, a un mayor estado de felicidad, a una mejor integración en nuestro entorno. Nuestra historia, nuestros pensamientos, los conscientes, pero sobre todo los inconscientes, tanto los propios como los del sistema en el que crecimos, son parte fundamental en el desarrollo de la enfermedad. Pero también hay otros factores externos a nosotros, factores relacionados con el mundo que habitamos. ¿Qué duda cabe? Que la sociedad actual nos ofrece un sinfín de posibilidades con las que nuestros abuelos no habrían podido ni soñar y que estamos rodeados de comodidades que nos facilitan la vida y nos ofrecen ventajas en numerosos ámbitos. Pero también es cierto que nos enfrentamos a una serie de retos a nivel medioambiental sin precedentes en la historia de la humanidad. Existen actualmente más de 3.000 contaminantes medioambientales a los que estamos expuestos. Contaminantes en alimentación, contaminantes en cosmética, contaminantes en los detergentes que utilizamos, contaminantes como conservantes, colorantes, pesticidas, potenciadores del sabor, contaminantes a través de las ondas emitidas por la tecnología, que tan útil nos es, pero de la que tanto abusamos también, sin darnos cuenta de los límites. Algunos de estos contaminantes son más fáciles de evitar que otros, pero es importante saber de su existencia para tener la posibilidad de evitarlo y de elegir mejores opciones. Comprar productos ecológicos parece ser un lujo o una rareza, cuando en realidad lo raro debería ser comer alimentos contaminados por pesticidas, con un nivel de vitaminas y de otros principios inmediatos muy bajo, debido a la pobreza de los suelos o a que son recogidos fuera de su tiempo y no han podido madurar. Y en realidad no nos alimentan, sino que nos enferman. Son alimentos desvitalizados, sin vida. Existen en la actualidad más enfermedades crónicas que en cualquier momento de la historia. Y las nuevas generaciones enferman cada vez más pronto y de enfermedades cada vez más graves, a pesar de la aparente mejor calidad de vida. ¿Nos hemos preguntado por qué es esto así? Parece una contradicción, ¿no? Igualmente, nuestro medio laboral, con su ritmo trepidante, sus exigencias, pero también las exigencias propias, nos llevan a veces a maltratarnos física y mentalmente, hasta el punto de enfermar. Por ejemplo, miremos nuestro propio caso. Cuando tenemos un trabajo que nos exige estar disponibles las 24 horas, esto se lo he oído yo a muchos pacientes, no, es que tengo que estar disponible 24 horas. Esto nos mantiene en un estado de alerta continuo, segregando cortisol ininterrumpidamente. Esta descarga continua de cortisol enferma nuestro cuerpo, debilitando las partes más vulnerables del mismo. Si sucede de forma aislada, en una ocasión, nuestro organismo tiene recursos para recuperarse. Pero el problema está en que lo usual es que esto suceda de manera sostenida en el tiempo. No es una situación aislada, es la norma. Entonces no hay posibilidad de recuperación y los sistemas que mantienen nuestro cuerpo en funcionamiento colapsan, produciéndose así la enfermedad. La presión de tiempo de entrega insostenible que llevan a las personas a esforzarse sobrepasando cualquier límite razonable,
es un factor de estrés muy común en los tiempos actuales. También recibimos continuamente cantidades ingentes de información que mantienen a nuestro cerebro trabajando sin descanso. En muchas ocasiones es una información devastadora acerca de catástrofes, de guerras, de situaciones sociales extremas que nos sumen en profundos estados de angustia y de impotencia, sin que podamos dar una salida adecuada a dichos sentimientos. Porque ¿qué hacemos con ellos? O información más neutral, incluso aparentemente buena, como ofertas de ocio o de actividades, pero que nos hacen tener la sensación de que no llegamos a todo lo que queremos. Gestionar los retos del mundo en la actualidad pasa también por hacernos conscientes de lo que nos beneficia y nos perjudica y saber cómo poner límites a esto último. Tomarnos espacio para sentirnos, espacio para darnos cuenta de nosotros mismos y de lo que nos rodea y cómo nos influye lo que nos rodea. Espacio simplemente para ser sin hacer, para pararnos, para sentirnos. Y si me siento dispersa, empiezo a olvidar qué estaba buscando cuando llego al dormitorio, a no acordarme de cosas importantes como el cumpleaños de mi hijo, puede ser que haya demasiado de algo en mi vida y tenga que revisar esa información, la que me llega del mundo exterior, y seleccionar o incluso desconectar de ella por un tiempo. Darme espacios de vacío para percibirme, para sentir cómo estoy, para sentir qué es importante y a qué quiero dedicar mi tiempo, mi vida. También las relaciones pueden enfermarnos, tanto relaciones de pareja como relaciones de amistad o familiares o laborales. En las relaciones se pone en marcha todo nuestro mundo emocional. Podemos estar viviendo relaciones que nos enferman y no ser conscientes de ello, o serlo, pero no saber cómo salir de ahí, pues hay algo a nivel inconsciente que nos está atrapando en dicha situación. Conocer los factores que han influido en el desarrollo de la enfermedad y los recursos que tenemos para enfrentarlo, poner orden en la información, es fundamental para sanar y evitar que nos vuelva a pasar. Es al mismo tiempo la medicina y la prevención. Y acabo con una frase de uno de los pensadores más revolucionarios de la historia de la psiquiatría, Carl Gustav Jung. Mientras la luz esté en tu corazón, encontrarás tu camino a casa. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Me siento muy identificada con muchas cosas que has comentado. Voy a dar paso a una de las personas de la comunidad. Seguro que hay gente que a lo mejor luego quiere hacerte alguna pregunta sobre esto que has comentado, pero eso lo dejamos para el final. Pero ahora vamos a dar paso a Concha para que nos cuente un poco su experiencia ya desde este lado ¿no? de nuestra comunidad, de la enfermedad, del cáncer. Cuéntanos, Concha. Del otro lado del espejo de Alicia, ¿no? Gracias por darme la oportunidad de hablar. Voy a intentar ser escueta. Es que me he quedado muy impactada con todo lo que has dicho, Ana. Gracias por todas tus palabras, ¿no? En esto que hablabas de las relaciones, ¿no? Y entonces sí, yo siempre he estado convencida de que estaba antes del parón, estaba sin aire, como sin espacio propio, ¿no? Por supuesto, como estamos la mayoría de la gente en esta sociedad, en el no me da la vida, ¿no? En el con prisas, ¿no? Eh, con haciendo un esfuerzo ímprobo por demostrar no sé qué cosa, ¿no? De que somos súper válidos y tal, que nace al final de nuestra creencia falsa esta de insuficiencia, ¿no? Y de la inconsciencia también, ¿no? De pensar que, bueno, que hay que ser productivos y que hay que ser el mejor, ¿no? Y si no eres el mejor, tienes que como dar la talla, ¿no? Y por eso tienes que hacer un esfuerzo, lo que estabas contando tú, Ana, ¿no? Que nuestro sistema funcione a todas horas, o sea, no nos permitimos, yo incluso había veces que se me pasaba la hora de comer, que me daban las 6 de la tarde y digo, ah, si es que no he comido, ¿no? Y yo tan contenta, ¿no? Como diciendo, fíjate
No, equivocada, ¿no? Es una incoherencia total, ¿no? Porque efectivamente la vida la tienes que sujetar, ¿no? Se me olvidó el cuidarme a mí, ¿no? Me daba a los otros, cuidaba a los otros, que todos estuvieran bien, que todos estuvieran contentos, pero respecto a mi contento era como, bueno, pues ya llegará, ¿no? Pensaba que llegaba al final del camino, ¿no? Cuando cumplieras, no sé qué objetivo que te ponías ahí. Y por supuesto lo que decía Ana del aquí y ahora, ¿no? El aquí y ahora es que no te daba tiempo a decir aquí porque ya estabas en el futuro. O, sin embargo, estabas pensando en, ay, qué rabia, tenía que haber dicho, tenía que haber hecho. Entonces, estabas ahí en ese tiempo un poco absurdo, ¿no? Como el conejo este de Alicia también, tengo prisa, y ¡fua, fua, fua! Entonces, un buen día me dijeron, te vas a meter en el hoyo este de Alicia, en el agujero, y entonces caí cuando me dijeron eso de, oye, tienes una enfermedad grave. Y todavía ahí cuando estaba cayendo dije, no, pero yo, no, son los otros que a lo mejor tienen cáncer, pero bueno, mi cáncer es que incluso yo soy tan poderosa y soy tan lista que me voy a autocurar, que no pasa nada. ¿Cómo que me vais a hacer a mí un trasplante de médula? ¿A mí? No, hombre, esos otros que están súper graves y están que se mueren, pero a mí trasplante de médula no me vais a pillar. Pero un buen día me pillaron y me dijeron, pues sí, es que te vamos a hacer trasplante de médula. Digo, no, pero yo no, pero es Concepción, yo me llamo Concha, y entonces, bueno, pues en los hospitales aparece Concepción. Entonces yo lo veía también como si era otra, era Concepción a la que le iban a trasplantar la médula y la que tenía acá una enfermedad grave, pero yo no. Es decir, que hasta el último momento que no estuve encerrada en lo que llaman la célula de aislamiento esa, no me di cuenta que sí que era Concha la que estaba muy chunga. Y cuando dejé de comer, cuando me empecé a sentir que era una piltrafa, que no era humana, sino que era una sencilla cosa que sobrevivía, ¿no? Eso lo que hice durante ese mes ahí en el hospital con la quimio, con las infecciones, con los aparatajes, pues fue como sobrevivir, ¿no? Era como un grito descarnado, ¿no? Algo así, ¿no? Y entonces ahí después cuando salí, que también lo pasé mal y tal, un buen día, bueno, día no, en ese transmutarme y en ese caer y por fin caer hasta el fondo del hoyo este de Alicia, pues me di cuenta que no, que ese no era el camino, ¿no? Que el camino era decir, bueno, ¿dónde estoy? Vamos a buscar coherencia, vamos a buscar, tengo miedo, pero bueno, la vida es enfermedad, la vida es sufrimiento, pero ¿por qué? ¿No? Y entonces ahí empecé a escucharme a mí misma y no tuve más remedio que autocuidarme, que también la enfermedad es eso lo que te hace, ¿no? Dices, bueno, es que ya no tienes más remedio, bonita, o sea, ya puedes decir que no eres tú, que no sé qué, pero ahora te toca. Entonces me tocó el autocuidado y en ese autocuidado, en ese acunarme a mí misma, pues me he ido descubriendo. De hecho, me sigo descubriendo poco a poco y veo cómo todo lo que tenía yo alrededor eran creencias falsas que tengo que desmontar, ¿no? Todo esto que decía Ana de todo este inconsciente, efectivamente, es que lo tenemos grabado ahí a sangre y fuego, ¿no? En mi caso es muy verdad porque mi enfermedad es un cáncer de la sangre, ¿no? Que es muy sintomático respecto a todo esto que has contado de los sistemas familiares, ¿no? Me ha parecido porque precisamente a mí me empezaron a ver que tenía anemia al poco de morir mi madre, ¿no? Que también pues como que no quería aceptar, ¿no? Y también pues con todos mis hermanos pues tenía esa relación como de amor-odio, de decir por su culpa, porque mi hermano era médico, porque podían haberlo evitado. Bueno, te metes ahí, pero todo esto inconscientemente, como bien decía Ana, o sea, es algo que en la vida de las prisas no te da tiempo a dejar ver, dices, "Pues, porque vas como un autómata, ¿no? Ahí como el conejito ese, hasta que te quitan las pilas, ¿no? Y una vez que te quitan las pilas dices, vale, voy a dejar de ser el conejito este de Duracell porque no tiene sentido, ¿no? Entonces, la verdad es que la enfermedad parece raro, ¿no? Que lo diga, pero me está enseñando muchísimo y la estoy muy agradecida porque me está haciendo ver un montón de cosas que antes no me daba tiempo, sencillamente. No me daba el tiempo de mirar, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Echaba un vistazo a las cosas,
pero no miraba en profundidad. Entonces estoy en ese proceso, ¿no? Y sí que como que todas las piezas se empiezan a encajar, ¿no? A decir, bueno, esto es por algo y sencillamente ha llegado el grito, Carmen, como decía Carmen, que también estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho. A mí me susurraba el cuerpo de vez en cuando y me decía, escucha, que esto no vamos bien, tú y yo no vamos bien, hasta que llegó el grito este que os digo en el hospital y ya ahí fue cuando tuve que sí o sí parar y darme cuenta por fin. Bueno, creo que lo dejo aquí porque no quiero ocupar más espacio. Gracias a Muchas todos. gracias, Concha, muchas Y hola a mis gracias. compañeros, que da mucho gusto veros, Sí, a tenemos todas por mis aquí bastantes compañeras. compañeros de la comunidad. Gracias, Gracias. muchas gracias por contarnos. Gracias, Carmen, por tener la oportunidad, por darnos la oportunidad de encontrarnos. Gracias, Gracias. gracias a ti, Concha. Gracias. Vamos a pasar entonces ahora a la parte de creencias, estrés, sistema nervioso que nos lo va a ofrecer Sara Jiménez. Sara, ¿estás por ahí? Hola queridos, buenas tardes. Gracias por compartir este ratito y empezamos por conectar con aquí y ahora. Os estoy viendo a todos pasando las caritas. Es un gustazo poder prestar atención a esto, ¿no? A cómo estamos, a cómo nos podemos cuidar, que de esto va la historia. No hay camino correcto o incorrecto de cómo aprender. Venimos a aprender. Así que a veces se aprende por un camino más largo y otro por un camino más corto. Mis compañeros han dicho mucho sobre esto de las creencias y cómo son fundamentales en nuestra historia, ¿no? Desde el día en que nacemos, nuestra historia comienza con experiencias y a la que vamos viviendo esas experiencias externas con esa energía que hablaba Ana, vamos creando internamente un mundo de semejanza, ¿no? Que es nuestro filtro a través del cual vamos a poder interpretar esa historia nueva que vamos creando cada día para que nuestro cuerpo pueda evaluar y tomar decisiones de acción, de emoción y de pensamiento. Un bebé cuando nace le pones al lado del fuego, no significa nada. Igual lo va a tocar o a comer. Ya aprenderá, identificará si el fuego le puede quemar. Eso es una creencia, es un concepto que va al mundo interior. Igual el fuego podemos ver que es evidente que te puede quemar, pero creamos conceptos con todo. El concepto, el autoconcepto, el concepto de madre, de amor, de familia. El mundo es peligroso o no lo es, ¿no? Voy a intentar compartir, a ver si puedo, esta imagen. Voy a intentar verlo. A ver, no sé si la veis. Bueno, luego la dejaré de compartir. Pero parece gráfica. ¿Cómo se van creando todas esas sistemas de creencias? Algunas forman parte de nuestro núcleo, salen y se van confortando desde el día en que yo nazco con toda esa vivencia, porque me ayudan en ese momento a tomar esas decisiones. Si para mí en ese momento la figura de la madre es una teta y una leche, y pues eso es la figura de la madre. También se van a conformar con el contexto en el que vivo, esa comunidad, esa sociedad. Si yo vivo en un país y vivo en otro, mi sistema de creencias va a cambiar, porque también estoy aprendiendo de unas normas no escritas de qué está bien, de qué no está bien, de qué... ¿no? Habrá conceptos que cambien según la sociedad. Y nosotros vamos adoptándolas porque también nos ayudan a sobrevivir, porque en el fondo estamos viviendo en ese entorno y en esa sociedad. Y a partir de ahí interpretaremos y nos saldrán las acciones, los pensamientos y las emociones, ¿no? A partir de esa interpretación por las creencias. Voy a dejar de compartir esto y voy a pediros que escribáis en el chat una respuesta rápida, sin pensar, no es de pillar, yo no voy a pillar a nadie. 1 más 1 igual a... Quiero ver las respuestas rápidas. Eso es, 2. Bien, 2 es correcto. Mi respuesta sería 2, pero está estudiando para hoy, ¿eh? Y entonces, según los sistemas, 1 más 1 puede ser 11. 1 más 1 puede ser 1. 1 más 1 puede ser 10. Hay distintos sistemas de medición según en la industria en la que te conectes, según el país en el que te encuentres. A mí me va bien seguir en el 1 más 1 son 2, porque si voy a comprar, yo no quiero que me den 10 manzanas, quiero que me den 2.
Pero es importante que yo me separe de esta creencia. Dos no es una verdad absoluta. Dos me ayuda porque vivo aquí y 1 más 1 aquí son 2. Pero me tengo que separar, 2 no me pertenece. Esto es importante porque todo lo que nos sale como reacción, como emoción o como pensamiento no deja de ser el resultado de una creencia que yo he adoptado en un momento determinado porque en un momento determinado de mi vida me ayudaba. Lo que tenemos que entender es, esa creencia que está por ahí metida, ¿me sigue ayudando ahora? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, pues ¿qué es lo que me sale de esa creencia? Hemos dicho que cuando yo posiciono algo, traigo una experiencia de la realidad ante mi sistema de creencias, me sale una emoción, un pensamiento, ¿no? O una acción. Sí. Tendremos que evaluar si lo que nos sale nos está haciendo sentir bien, en paz, en calma. Si yo os pido por favor cerrar los ojos un minuto, os voy a decir algunas palabras sueltas. Quiero que veáis qué concepto sale y qué emoción o pensamiento sale. Madre, lactancia, enfermedad, matrimonio, Dios. Os aseguro que si compartiéramos el concepto de cada uno de nosotros sería distinto y la emoción mucho más, porque entra en juego todo el sistema que ha mencionado Ana. ¿Qué madre tuve? ¿Qué tuve yo? ¿Qué madre he creído por el contexto en el que vivo que yo debería tener? Y me has traído algo que me ha removido todo esto. ¿El concepto de madre me está ayudando o me está haciendo sufrir? Porque si me está haciendo sufrir, lo bueno de esto es entender, queridos y queridas, que tenemos todo el poder del mundo a través de herramientas de cambiar y revisar esas creencias que están ocultas y que yo no puedo ver, pero sí que hay tecnología que conocemos y que podemos aprender para revisarlas. Se van trayendo de la parte no consciente y las revisamos. ¿Esta me sigue ayudando? Pues me la dejo, porque si creencias voy a tener, las necesito. ¿Esta me ayuda? Pues la voy a liberar, porque me está trayendo sufrimiento, queridos. Así que, como último ejercicio, yo voy a ser muy cortita, yo quiero liberar energía para las preguntas y para escucharos a todos. Esto no lo vamos a hacer ahora mucho tiempo, pero sí lo recomiendo como ejercicio. Vamos a hacer una meditación de análisis de pensamientos, ¿sí? Los pensamientos son maravillosos síntoma de cómo estamos. Así que si cerramos los ojos, estamos en silencio y permitimos, mientras que yo estoy hablando, que vengan pensamientos, vais a ir viendo que os viene. Os voy a dar datos. La ciencia dice que cada uno de nosotros experimentamos alrededor de 7.000 pensamientos cada día, de los cuales el 95% son repetitivos. Madre, qué aburridos somos. Obsérvalos. Si puedes, escríbelos, dibújalos y puedes repetir el ejercicio mañana. Si alguien quiere escribir y compartir en el chat el pensamiento repetitivo que identifica y que sabe ya que lo ha pensado más veces, porque lo sabes, que lo comparta. Si no, te animo a que repitas este ejercicio. Te vas a ir dando cuenta de que tú no eres el pensamiento. ¿Eh? Tenemos esa tendencia a, claro, como son automáticos, como mis pensamientos son automáticos, como mis emociones son automáticas, como mis acciones y reacciones son automáticas, a creer que somos yo, que es ese problema, el 1 más 1 son 2. Y creemos, o nos confundimos y decimos, no, es que esto es mi personalidad, es que yo soy autoexigente, es que yo soy perfeccionista. ¿Cuántos hay en el grupo, autoexigentes y perfeccionistas? ¿Eh? ¿Por qué? Porque sufrimos luego estas cosas, pero también tenemos la sensibilidad y la capacidad de cambiar y de aprender, y esa belleza. No es nuestra personalidad, queridos y queridas. Es un estado fisiológico específico. ¿Bien? Porque cada pensamiento, cada emoción van asociados con una reacción bioquímica
especial. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues vamos a hablar aquí de nuestro querido sistema nervioso que ha sido introducido ya y que el pobre está sufriendo mucho. Os voy a dar un dato. Un hombre, esto lo dice la ciencia también, luego yo no he podido comprobarlo, pero lo dice, que la ciencia sabe mucho cómo medir estas cosas. Un hombre de la edad actual recibe más información en una semana que uno de la edad media en toda su vida. Fijaos cuántas cosas tenemos ahora que evaluar y que filtrar con nuestro sistema de creencias para decidir qué hacemos con ello. Estamos saturados, lo necesitamos fino, lo necesitamos muy fino, porque eso es lo que hace el sistema nervioso. El sistema nervioso hace muchas cosas, pero hay una de las funciones que es clave, es como el oteador, ¿no? El que va a buscar, ¿no? Es como el oteador internacional del entorno. Pero ya hemos dicho, estamos confundidos. El entorno no es lo que pasa afuera. El entorno es lo que pasa afuera, con qué energía lo estoy yo viviendo y bajo qué filtro lo estoy yo interpretando. Todo eso es el entorno. Y el sistema nervioso constantemente lo evalúa y es como el sistema binario, como el 1-2 antes que os he explicado. ¿Es seguro? ¿Estoy seguro? ¿Estoy en paz? ¿Estoy a salvo? ¿O estoy en peligro? Constantemente. ¿Por qué? Porque esta información se la tiene que decir el cerebro y el cerebro, como director de orquesta, va a tomar las decisiones de cómo hacer para de nuevo ayudarnos. Si somos maravillosos con nosotros mismos, somos perfectos, tenemos un sistema maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es poco básico, ¿vale? Ahora ya lo complicaremos. Pero ¿qué pasa si el sistema nervioso, con esa interpretación de la realidad que estoy viviendo, que hay un entorno, es objetivo, lo paso por mi filtro, y el sistema nervioso dice, ¿sabes qué? Estamos a salvo. Entonces, el cerebro dice, sistema inmune, puedes dormir, puedes dedicarte a relajarte, a reparar todas tus células, a asegurarnos que estamos en perfecto estado y a dedicar toda la energía que nos resta. ¿A qué necesitamos? ¿Digerir comida? Digiérela bien. ¿Estás trabajando? Concéntrate bien. ¿Qué pasa si el sistema nervioso de pronto evalúa que estamos en peligro? Que se lo va a decir al cerebro. Y el cerebro va a decir, un momento, tenemos a un órgano que es el más egoísta del cuerpo, que es el sistema inmune, porque es el que nos salva. Entonces va a decir, vale, hay peligro, sistema inmune, te doy la energía que necesitas. Cógela. ¿Que no podemos digerir comida? Pues no la digerimos también, tú no te preocupes. ¿Que no podemos pensar también o memorizar cosas? No hace falta, no hace falta. Nos produce cortisol, nos produce hormonas, nos aumenta la glucosa en sangre, nos prepara para el peligro. El estrés, en una crisis aguda, se me ha abierto una herida, tengo un problema agudo, es antiinflamatorio. Estoy diciendo lo contrario de lo que dice todo el mundo. Es antiinflamatorio porque permite que todo se centre ahí, lo resolvamos y después estamos en calma. ¿Bien? Es algo momentáneo. Como bien decían mis compañeras antes, el problema es cuando yo constantemente estoy evaluando que estoy en peligro. Entonces, ¿qué pasa? No puedo dormir, no duermo bien y si no duermo bien no reparo bien. Ese sistema inmune está activado constantemente y está generando esa inflamación sistémica que necesitamos. Necesitamos inflamarnos para lidiar una batalla y estamos inflamaditos, ¿no? Con esas citoquinas proinflamatorias. No estoy digiriendo bien y estoy acumulando toxemia. Y al final pasan dos cosas. Si yo mantengo este sistema de inflamación y de sistema inmune, aparte de estar súper cansadito, porque estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo, aparte de tener una inflamación constante que me puede ir ya provocando, ¿no? Aumentando los riesgos de enfermarme en un futuro, aparte de eso, el sistema inmune no puede sostenerse al 100% a lo largo del tiempo. Y hará una de dos cosas, o empieza a cometer fallos y acaba autodañándonos, ¿no? Y eso a mí me destrozó un poquito el páncreas, yo tengo diabetes. Comete fallos o simplemente empieza a no poder defendernos porque está agotado. Todos habremos experimentado ese año que de repente dices, si llevo 8 constipados y yo no sé por qué me estoy cogiendo todo lo que pilla, ¿no? Porque estamos agotaditos, ¿no? Pero esto no es porque estemos en peligro, esto es lo que tenemos que ver. Creemos que, jolín, me he enfadado porque es que, claro, mira lo que me ha dicho, ¿no? Mi reacción, mi emoción, mi pensamiento es la consecuencia de lo que yo he vivido.
No, ha sido la consecuencia de lo que has interpretado. Os pongo dos casos. Puede que haya una familia que lleve años viviendo en un país en guerra, pero que en los últimos años haya mejorado, haya encontrado un refugio, se haya hecho en un bosque, haya hecho un huerto, estén muy enamoradas la familia, se encuentren muy bien y su sistema nervioso esté interpretando que están a salvo. Puede que haya otra familia en un chalet de lujo, donde hay un conflicto familiar que les mantiene en guerra interna constantemente, donde tienen un miedo a perder el trabajo que constantemente activa el estrés. Y esa persona, su sistema nervioso está experimentando que están en peligro. Esta es la buena noticia. Independientemente de las circunstancias que nos toca vivir, que muchas veces no podemos decidir, sí podemos decidir cómo interpretarlo. Y a partir de ahí, cómo pasar esas circunstancias de la mejor manera. Porque, queridos, hemos venido a aprender y a seguir en la partida, sea lo que sea que me toque, aunque sea una guerra. Voy a seguir. ¿Cómo lo hago? Cuidando, interpretando de la mejor manera posible esta realidad. Os dejo con la reflexión, si queréis compartir o no queréis compartir. En los últimos años, ¿cuál porcentaje del tiempo creéis que os estáis sintiendo seguros, a salvo? ¿Y cuál porcentaje del tiempo creéis que estáis sintiéndoos en peligro? Bueno, el estrés antiinflamatorio, sí, lo llamo estrés antiinflamatorio porque nos ayuda a resolver una inflamación, ¿sí? Es un poco... Bueno, quizá, no sé si respondo ahora o te lo respondo luego, igual respondo rápido, pero quiero decir que el estrés, cuando hay una crisis aguda y nos ayuda a resolverla, nos ayuda a bajar la inflamación de pronto, ¿sí? Si yo tengo una herida, tengo un problema inflamatorio, tengo una herida en el cuerpo, el estrés, la inflamación viene, me ayuda a resolverlo y entonces ya vuelve la calma. El problema es cuando el estrés se queda sostenido en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro sistema nervioso, a nuestro sistema inmune? Pues comprendiendo eso también, queridos. Está en nuestras manos. Igual que un estado constante de alerta me puede estar creando un daño de tejidos y un enfermar, un estado sostenido en el tiempo de calma está activando la reparación de tejidos hasta un punto en el que no os podéis dar cuenta, no sois conscientes de la capacidad de reparación de tejidos que puede tener nuestro cuerpo cuando le damos calma. Y por un lado cambiaremos, ¿no?, esas creencias, pero por otro lado os dejo con dos ejercicios muy cortitos de cómo podemos parar esa producción de cortisol y cómo podemos parar ese estado de alerta de inmediato. Son inmediatas. Primera, no es específica. Os voy a decir un dato. Somos incapaces de estar disfrutones, riéndonos, bailando y sintiendo placer y segregando cortisol a la vez. Es completamente imposible. Entonces, si tú ves que estás seguramente con el cortisol con las nubes, encuentra un chiste que te haga gracia, ponte esa canción que bailabas de adolescente y disfruta. Y te aseguro que en ese momento te puedes tranquilizar, ya no hay cortisol, ya lo hemos frenado, ¿sí? Y te voy a dejar otra herramienta, que es la respiración. ¿Ven? Todos sabéis que cuando tenemos un estado emocional alterado, se nos altera la respiración, pero de la misma manera, cuando nosotros controlamos la respiración, podemos controlar nuestro estado mental. Hay un ejercicio muy potente que se llama suspiro fisiológico y os lo voy a enseñar a practicar y os voy a pedir que me acompañéis. Yo cerraré los ojos, lo hago una vez y después, si queréis, lo practicamos unos minutitos. Bien. Primero vamos a inhalar por la nariz, despacito, todo lo que podamos, de un tirón, notando cómo va entrando y se van llenando de aire todas nuestras glandulitas, nuestra tipita, el diafragma, los pulmones y la clavícula. Y cuando ya no puedo más,
Voy a dar otra inhalación y os dais cuenta que os cabía un poquito más. Y ahora que ya estamos llenitos, llenitos de oxígeno, vamos a empezar a exhalar por la boca muy despacito, como si fuéramos un globo. Y no vamos a parar hasta que saquemos absolutamente todo el aire. Cuando acabamos, inhalamos de nuevo por la nariz, observando y asegurando que llegue el aire hasta arriba, hasta las clavículas. Y entonces inhalamos un poquito más. Y ahí empezamos a exhalar despacito. E inhalamos. Y te vas llenando de todo ese aire limpito. Y cuando crees que no puedes más, inhala de nuevo con fuerza. Y exhalamos despacito. Bien. E inhalo una última vez. Y una segunda inhalación. Y exhalo. Bien, queridos. Hay muchos estudios que respaldan esta respiración para que lo exploréis como una de las más poderosas para rebajar ansiedad, parar estrés al instante, porque el cerebro también interpreta que nuestra respiración está siendo más lenta, que necesitamos menos oxígeno y por ende que estamos en paz y podemos provocar nuestra propia paz. Así que herramientas tenemos a montones para revisar nuestras creencias, para tomar las riendas sobre ellas, para introducir nuevas que nos funcionen mejor a nuestro nuevo contexto y para frenar el estrés y el cortisol y que deje de intoxicarnos. Así que, bueno, pues a tomar las riendas. Ha sido un placer absoluto y deseando seguir escucharos a todos. Muchas gracias, Sara. Muchísimas gracias. Vamos a hacer ese ejercicio para estar más conectados con esa sensación de estar a salvo. Y hay algunas preguntitas por ahí, pero luego las retomamos al final en el espacio de preguntas, si os parece. Em, y ahora vamos a dar paso de nuevo a Ana y nos vamos a meter de lleno en lo que es la escucha, de lo que estamos hablando todo el tiempo, de escucharnos, pero en este caso de la escucha del cuerpo, ¿no? Y cómo hacerlo un aliado. Así que, Ana, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Muy bien. Adelante. Mm. Bueno, este periodo de la historia en el que nos encontramos ahora se caracteriza, entre otras cosas, por una desconexión cada vez mayor de nuestro cuerpo. Nos cuesta sentirnos, ¿no? Esto es una realidad. Yo tengo la experiencia cuando le pido a un paciente que me describa un dolor, por ejemplo, ¿no? Lo más normal es que lo haga mediante un concepto o una conclusión mental. Os pongo un ejemplo. Alguien que viene con una crisis de asma, le pregunto, ¿cómo se siente? Entonces me dicen, por ejemplo, yo noto un bloqueo en el pecho. Seguramente esto es algo que os parece muy normal, ¿no? Para describir lo que siente. Pero un bloqueo no es una sensación física. Eso no es un término del cuerpo. En el cuerpo podemos sentir una presión o un peso o una tirantez que dificultan la respiración y esto nos lleva a pensar que la respiración está bloqueada.
O sea, el bloqueo es una conclusión de la mente ante la dificultad para respirar. Pero la sensación en el cuerpo es un sentir, es una presión, un peso, una tirantez. Un bloqueo no es una sensación física. Volver al cuerpo implica tirar del hilo. O sea, es ir yendo hacia atrás desde el concepto, que es lo primero que decimos, hasta llegar a la sensación física, el verdadero lenguaje del cuerpo. Incluso lo emocional se puede sentir físicamente. Yo también, cuando un paciente me dice pues una sensación como, por ejemplo, siento ansiedad, ¿no? Y le pregunto, ¿y cómo se siente en el cuerpo? ¿No? Porque lo emocional produce un acúmulo de energía en alguna parte de nuestro cuerpo que se percibe con mayor claridad porque tiene más densidad, ¿no? en esa parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, una ansiedad se puede sentir a menudo pues, como una presión en la garganta o como una opresión en el pecho. Cuanto más al detalle vayamos, más presentes nos hacemos en nuestro cuerpo y más conscientes de nosotros mismos. Por ejemplo, si alguien me dice, yo siento presión en la garganta cuando tiene ansiedad, yo le pregunto, ¿y cómo es esa presión? ¿Cómo se siente? ¿Sientes como una mano que te agarra, una presión de fuera adentro? ¿Sientes como algo que está dentro y te presiona hacia afuera? Cuanto más conectamos con eso, más conectamos con el cuerpo. Explorar las sensaciones significa habitarnos, volver al cuerpo, a nuestro espacio seguro. Es como sentirnos en casa y a la vez comunicarnos con ella. Hacerle saber que nos ocupamos. Liberarla del desamparo en la que muy a menudo vive nuestro cuerpo, olvidado de sus verdaderas necesidades y sometido a los dictados de la mente, que pretende forzarlo a seguir ciertas directrices que muy a menudo lo enferman. Habitar nuestro cuerpo significa estar a salvo. Yo lo escucho, lo entiendo, le doy lo que necesita. Así de sencilla es la ecuación. Lo más habitual es que adaptemos nuestro cuerpo a nuestro ritmo de vida y no al revés. De este modo, sometemos al cuerpo a horarios muy alejados de los ritmos circadianos que nos rigen. ¿Qué son los ritmos circadianos? Los ritmos circadianos son los horarios del cuerpo, que están muy conectados con los horarios del planeta, con los horarios de la luz solar, con los ciclos de la luna, con las mareas. Por ejemplo, según la medicina ayurvédica, nuestro cuerpo empieza a poner su sistema en funcionamiento conforme va saliendo el sol y las pautas que se dan van siguiendo estos ritmos. Es decir, está ya preparado para un desayuno a las 7 de la mañana. Ya empieza la luz solar a salir y nuestros sistemas empiezan a despertarse igual que nosotros. Conforme va avanzando la luz solar en el cenit, es decir, cuando el sol está más alto, nosotros tenemos el máximo de energía. El máximo de energía en todos los sistemas de nuestro organismo. Nuestro fuego digestivo es cuando está más alto, por lo que es el momento del día mejor para tomar la comida principal del día. Luego, después de esto, se van reduciendo todos los funcionamientos y los ritmos del cuerpo, poco a poco. Y ya a partir de las 8 de la tarde, todas nuestras enzimas, todos nuestros neurotransmisores, todas nuestras hormonas van entrando en estado de reposo. De manera que ya a partir de las 8 no podemos digerir prácticamente nada, conforme va avanzando el tiempo, desde las 8 en adelante. Sin embargo, la cena suele ser, en función de nuestras costumbres culturales y sociales, la comida más fuerte del día, cuando debería de ser la más ligera. Esto implica que al estar nuestro ritmo de vida tan alejado de los ritmos naturales del cuerpo, el cuerpo sufre con todo esto. Sentimos a lo mejor pues, esa pesadez en el estómago si cenamos tarde. Esto lo he oído yo descrito por muchos de mis pacientes. Pero con frecuencia ignoramos esto
seguimos manteniendo esos horarios. Tomamos algo a lo mejor para no sentirlo, ¿no? Algo para digerir, incluso infusiones, ¿no? Hablando de algo más leve, pero algo para digerir. No cambiamos lo que tenemos que cambiar en realidad, que es la estructura. Entonces, cuando esto se mantiene poco a poco, esa pesadez, que un día es pesadez, se acaba convirtiendo en una inflamación crónica. Incluso si no reaccionamos con el paso del tiempo, empiezan a aparecer otros síntomas fuera del sistema digestivo que ya ni siquiera relacionamos con esas digestiones pesadas desde el principio. Pues hace mucho tiempo que empezaron esas primeras señales que acaban convirtiéndose con el tiempo en gritos de socorro. Igual lo mismo nos sucede con el sueño o la actividad mental, ¿no? Durante la noche, pues el momento en que nos dedicamos a ver series o a hacer un trabajo que no hemos acabado durante el día, todo esto activa nuestro cerebro y nos sume en un estado de nerviosismo para el que luego tomamos melatonina o algún ansiolítico para dormir, ignorando la necesidad del cuerpo de reposo mental, de reposo digestivo. Entonces, tenemos así una larga lista de requerimientos del cuerpo que no solemos respetar normalmente. Pero ¿cómo podemos sentirnos? ¿Cómo podemos hacer ese contacto con el cuerpo que nos ayude a entender lo que el cuerpo necesita? Para percibirnos, lo primero y lo más importante es pararnos, parar de hacer, parar para que la mente se pare. La mente sigue al cuerpo. Nos dicen en la práctica de meditación Zen, ¿vale? Yo practico Zen y cuando vamos a empezar a meditar, pues se nos dice, bueno, ahora tomaros tiempo para coger una postura cómoda, poneros cojines, sillas, banquillo, da igual, lo que cada uno necesite, pero que sea una postura en la que no te vas a mover, porque cuando el cuerpo se aquieta, la mente también se aquieta. Y si la mente para su incesante bullicio, de repente hay un silencio. ¿Okay? Y ese es un silencio sagrado, es un silencio con sonidos de vida. Es como cuando nos sentamos en un bosque y nos dan la bienvenida, de pronto una serie de sonidos que van creciendo conforme va pasando el tiempo. Y nuestro ruido interior, el parloteo de la mente, decrece y el sonido exterior se oye más claro. Lo mismo sucede con el cuerpo. Nuestro cuerpo dialoga constantemente con nosotros en un lenguaje propio, a través de sensaciones, tanto físicas como energéticas. Cuando nos paramos, cuando ese ruido mental disminuye y prestamos atención, atención de verdad, atención sin pensamiento, sin juicio, solo escuchar. Y escuchar en el cuerpo es sentir. Solo entonces lo oímos. Sentir, ¿no? ¿Qué noto yo? ¿Qué noto? ¿Es una presión? ¿Es un cosquilleo? ¿Es un calor? Lo siento sin sacar conclusiones, sin ir más allá. Es un decirle al cuerpo, te veo, te reconozco, eres parte de mí, te tengo en cuenta, me hago cargo de ti. Muchas veces evitamos la voz del cuerpo para huir del miedo que surge en nosotros al pensar en un dolor y todo lo que podría haber detrás. Tenemos a menudo miedo de nuestro cuerpo. Curiosamente, no tenemos miedo de nuestra mente, que es donde realmente surgen los problemas, ¿no? Pero este miedo no surge del sentir, surge del pensar. El sentir como sensación física está libre de emociones y libre de juicios. Otra de las herramientas más útiles para escuchar al cuerpo es, como ha comentado antes Sara, la respiración, ¿no? Nos conectamos con la vida a través del respirar, es el primer acto que hacemos cuando nacemos. La respiración nos conecta con el cuerpo. Respirar conscientemente, usar la mente como instrumento para concentrarnos en lo que queremos enfocar, el aire que entra y el aire que sale, ¿no? En Zen tenemos la práctica de la atención a la respiración consciente, es poner la atención
en la nariz, los agujeros nasales, y percibir cómo el aire entra por ellos y sale por ellos, ¿no? El aire es un vehículo que nos ayuda a escanear el cuerpo y nos ayuda a percibir cualquier sensación que haya en él. Y ahí, en esa zona donde percibimos sensaciones, ponemos el foco de atención. ¿Qué noto ahí? Noto, no pienso. ¿Qué noto ahí? ¿Cuál es la sensación? ¿Cómo experimento esa sensación? ¿Qué experiencia tengo al sentir eso? Entrar en contacto con nosotros y establecer una comunicación. Se sabe que nuestras células se comunican continuamente entre sí. Somos un universo de billones de pequeños seres vivos, compuestos por células, bacterias, virus y otros microorganismos, que están en continua comunicación unos con otros. Y gracias a eso la vida funciona. Es sabido por la física cuántica que nuestras células emiten sonidos, vibraciones. Si esa comunicación no se da o está interrumpida, nos enfermamos. Y en lo pequeño como en lo grande. Es decir, tan importante es esa comunicación, esa escucha entre esos millones de microorganismos que nos habitan, como entre nosotros con nuestro cuerpo. Puesto que nosotros mandamos continuamente información, es fundamental que sepamos qué información estamos mandando. Así pues, escuchar al cuerpo y ser consciente de que nosotros le estamos hablando continuamente sin darnos cuenta en función de nuestros pensamientos. Si escucháramos más y mejor a nuestro cuerpo, confiaríamos más en él y él en nosotras. Necesitaríamos menos pruebas para saber cómo estamos. Seríamos más capaces de hacer nosotros mismos esos chequeos rutinarios y acudiríamos a los chequeos médicos solamente cuando realmente los necesitáramos, no para que alguien nos diga cómo estamos o si estamos bien, sino porque sentimos o notamos que algo no va bien y necesitamos una escucha que solas no podemos hacer. Bueno, vamos ahora a practicar esa escucha, ¿vale? A ver cómo se hace. Esto es solo un ejercicio. Hay montones de ejercicios para hacer la escucha del cuerpo. Sara nos ha hecho ahora unos cuantos ejercicios preciosos de conectar con nosotras, de conectar con la respiración. Y yo voy a hacer con vosotras un ejercicio que está relacionado con este último párrafo, es decir, con este escaneo del cuerpo, ¿vale? ¿Cómo nos hacemos ese escáner? Bueno, lo primero de todo es empezar por buscar, como decíamos, una postura cómoda, ¿vale? O sea, buscamos una postura en la que podamos estar sin movernos. Hacemos cada una en la silla en la que esté, o si alguien necesita sentarse en el suelo, o ponerse un banquillo de meditación, o buscar unos cojines, bueno, pues que lo haga ahora, ¿vale? Doy así un momentín para que cada una agarre instrumentos si necesita. Y vamos colocándonos en la silla, sintiendo pues cómo nuestros glúteos se asientan cómodos, nuestra espalda también no tiene tensiones, se queda recta. Y la cabeza la colocamos para que no se tensione tampoco, con la barbilla un poquito hacia abajo. Dejamos así que cuelgue un poquito, ¿vale? Eso es. Y ahora, para hacer este ejercicio hay dos posibilidades. Se pueden cerrar los ojos quien sea capaz de cerrar los ojos y que la mente no se le vaya a pensamientos externos, ¿vale? Quien no, quien al cerrar los ojos sienta que la mente empieza a irse por ahí, la mirada que nos ayuda a conectar con el cuerpo, la mirada de lo kinestésico, es dirigir los ojos, el mirar hacia adelante, hacia el suelo, 1 metro por delante de nosotros, ¿vale? Entonces, cada uno como vea que se conecta mejor.
Entonces ahora ya, desde esta postura, empezamos a respirar profundamente. Empezamos a sentir cómo el aire va llegando a nuestro interior. Si puede ser, si podéis, si sabéis, respiraciones abdominales que nos ayudan a que entre más en profundidad. Si no, pues como cada uno sepa. Sentimos cómo entra a través de nuestras fosas nasales, cómo roza los agujeros de la nariz, el aire al entrar, y cómo va recorriendo nuestro cuerpo. Ponemos el foco en notar el recorrido del aire. Y ahora, paso a paso, de la mano de la respiración, vamos a ir escaneando el cuerpo para notar cómo está, de arriba a abajo, para notar si hay alguna sensación peculiar en alguna parte de él, tomar nota y al final volver a ese sitio. Comenzamos por llevar el aire y con el aire nuestra atención a la cabeza. Vamos notando cómo está la frente, cómo están los ojos, las mejillas, cómo está nuestra mandíbula, una zona que suele sostener bastantes tensiones. Notamos si hay ahí alguna tensión o cualquier otra sensación física que nos llame la atención. Continuamos bajando por el cuello. Notamos cómo está la garganta, si se siente algo en esa zona y qué es lo que se siente. Descendemos al pecho y vamos viendo, sintiendo, notando si hay alguna sensación peculiar, alguna tensión, opresión, calor. Y vamos bajando al estómago, notamos cómo está. Cómo se siente hígado, páncreas, el abdomen, bajamos hacia abajo. ¿Notamos algo? ¿Alguna sensación peculiar? La zona por debajo del ombligo. ¿Cómo se nota? ¿Hay algo ahí? ¿Notamos algo?
Seguimos bajando por las piernas, los muslos primero, las rodillas, las pantorrillas. ¿Hay alguna zona de tensión? ¿Qué se siente? ¿Y cómo están los pies? Los pies que lo sostienen todo. ¿Cómo los notamos ahora sentada? Y una vez que hemos recorrido el cuerpo entero, vamos a volver cada una a aquella zona del cuerpo donde hayamos percibido algo con mayor intensidad. Y ahí nos vamos a centrar. Vamos a llevar el aire a esa zona. Vamos a poner ahí nuestra atención. ¿Qué se siente ahí? ¿Podemos sentir claramente cuál es la sensación? ¿Cómo la percibo? ¿Qué nombre le doy? ¿Cómo la nombro? ¿Es una presión? ¿Es un pinchazo? ¿Es una quemazón? ¿Cómo se expresa? Tomo contacto con ella, con esa sensación, y la sostengo, la observo. La observo, pero desde el corazón. La observo sin análisis. Le hago saber que la veo. Me comunico con ella y le digo, te veo. Te reconozco. Formas parte de mí. Y abrimos un espacio alrededor de esa sensación, como si le hiciéramos sitio. Y vuelvo a notarla. ¿Cambia algo? ¿Cómo la noto ahora? ¿Está diferente? ¿De qué manera está diferente? Puedo también ponerle luz para verla con más claridad. La enfoco, le pongo un foco de luz. ¿Cómo se siente ahora? ¿En qué se va transformando? Sostengo esa imagen y me quedo con ella. Esa zona tiene ahora un sitio. Tiene un sitio en mi corazón. La he visto y la he integrado. Ahora forma parte del sistema. Ahora está dentro. Y ahora ya vamos soltando
poco a poco, el aire recorriendo de nuevo todo el cuerpo. Vamos dejando que poco a poco el cuerpo vaya volviendo. Y nosotras, poco a poco, también abriendo los ojos. Muchas gracias, Ana. Qué bonito, ¿no? Ese dar espacio desde el corazón, ese dolor, ese síntoma, esa molestia y cómo al integrarlo, pues se diluye, ¿no? Y es ese no aferrarse, ¿no? Ese es ver para atravesarlo de alguna manera al acogerlo en el corazón. Pues muchas gracias por esta práctica de escucha corporal que tan importante, porque es verdad que estamos mucho en la mente y poco en el cuerpo, ¿no? Sí. Así que vamos a dar paso, no sé si estás por ahí, Gemma, a otra voz de la comunidad que tiene cosas valiosas también que contarnos. ¿Estás por ahí? A Sí, ver, estoy por aquí, Carmen, estaba poniendo el audio. vale, te dejo. ¿Se me oye, no? Sí. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carmen, por este espacio. Gracias a todos por estar ahí. Y bueno, yo creo que lo que voy a contar después de lo que llevamos oído en el webinar, pues es del libro. Y parece mentira que no nos demos cuenta, pero sí, llegamos hasta el fondo para darnos cuenta de que estaba pasando algo y no nos habíamos enterado absolutamente de nada. Así que yo en mi caso, pues mi vida ha sido un constante afán de superación, de demostrar lo válida que soy, lo capaz que soy de hacer las cosas, siempre buscando la aprobación de los demás, lo que ya se ha dicho, su validación para saber que lo que estaba haciendo estaba bien, esforzándome más y más sin que nunca fuera suficiente, porque esa aprobación realmente no dependía de los demás, sino que más bien dependía de mí misma, pero yo no estaba siendo consciente. Me esforzaba en el trabajo por ser perfecta, siempre daba más de lo que se me pedía, me esforzaba con mi familia, siempre buscando esa aprobación, me esforzaba con los amigos, buscando ser esa chica ejemplar, me esforzaba con quien no conocía, o sea, es que era una cosa que tenía que dar esa buena impresión, pues bueno, porque así me habían educado, ¿no? Como que las apariencias al final, pues es lo que más importa de uno. Y la verdad que todo esto era agotador porque nunca era suficiente, siempre era buscar ese más y ese más y ese más y no era yo misma. En realidad estaba presa de un personaje, en cada momento, según con quién estuviera, pues ahí desarrollaba un papel distinto. Y al final estaba tanto tiempo interpretando que estaba totalmente desidentificada de mí misma. Todo esto cumpliendo patrones impuestos, creencias implantadas. Esto es lo que ya se viene diciendo, hemos estado diciendo, se ha oído en el webinar y lo que todos sabemos al final, pero de lo que no, en el día a día no somos conscientes. Y nada de esto me estaba haciendo bien, ni siquiera era mío, ni era lo que yo quería, ni era lo que necesitaba, nadie me había contado que tenía que tener en cuenta, que me tenía que tener en cuenta yo y que era lo que a mí me hacía bien. Es verdad que venimos de un sistema de educación que no es como el que tenemos ahora, que nos enseñan más a ocuparnos, preocuparnos, escucharnos a nosotros mismos y a ver cómo nos sentimos. Bueno, pues todo esto me llevó a vivir al límite sin darme cuenta, solo me dejaba arrastrar sin ser muy consciente de lo que pasaba ni del tiempo que pasaba y no hacía nada a pesar de que ya había muchas señales que me estaban diciendo que algo no estaba bien. Un día, por suerte, y digo por suerte, porque esto ya fue el primer toque, me dio un ataque de ansiedad en el trabajo y esto hizo que el mundo se parara en seco y sin pedir permiso.
de pronto todo se paró el ruido, fue increíble, pero en ese momento fui consciente del ruido que tenía y que no había visto hasta ahora. Y, y fue una liberación porque estaba agotada, estaba tan al límite y no había sido consciente que me quedé hasta sorprendida de que me diera un ataque de ansiedad. Es como que, pues, ¿esto por qué me ha pasado a mí? Y eso que ya hacía mucho tiempo que el cuerpo me estaba gritando, como decía Carmen, sin que yo lo oyera. Recuerdo en ese tiempo, pues que para mí fue como todo un descanso. Por muy contradictorio que parezca, estaba en paz, estaba en un momento, o sea, me dio un ataque de ansiedad, pero cuando todo se paró es como que fue el momento de ahora estoy bien y no entendía por qué me había pasado eso ni cómo algo tan malo me podía estar llevando a estar en paz. Y es que lo recuerdo con tanta intensidad como si estuviera reviviendo ese momento. Soy capaz de recordar esa sensación por lo bien que me hizo sentir ese parón en mi vida. Y luego para colmo vino la pandemia, con lo cual esto fue otro regalo, porque a pesar de todo lo malo que pudo traer la pandemia, y aun pareciendo esto una postura un poco egoísta, esto a mí me trajo más paz aún, porque estábamos todos en casa, se acabaron las obligaciones horarias, se paró el tiempo y era justo lo que necesitaba para poder acabar de reconstruirme, de tener ese tiempo y ese espacio para mí, para saber lo que necesitaba y poder curarme de eso que me había pasado y que no sabía ni cómo había llegado ahí. De hecho, ya algo estaba cambiando en mí y me di cuenta de que estaba rota y que no había sido consciente hasta ese momento. Pero no debía haber aprendido del todo porque no había aprendido a poner límites, no había aprendido a soltar, no había aprendido a fluir con la vida, a ser yo misma y al final la vida me volvió a poner a prueba y esta vez sí que fui consciente desde el minuto cero de que esto ya iba muy en serio, que había somatizado todo lo que no había sabido gestionar, esas exigencias que me había impuesto al final se habían materializado, pero para mal, y ahora lo que tenía era un cáncer. Y esto ya eran palabras mayores. Así que ahí sí que desterré a todos los personajes porque sabía que ellos no me iban a sanar y que tenía que ser yo la que tomara las riendas, la que me escuchara y, y la que tirara para adelante con conciencia. Así que esto me ha llevado ahora y con mucho esfuerzo, a observarme más, a escuchar más a mi cuerpo, a mi mente, porque la mente es muy traicionera, aunque tengo que estar muy atenta, porque enseguida y sigilosamente vuelve alguno de estos personajes a suplantarme casi sin que me dé cuenta, pero al final alguna señal, precisamente porque ya he pasado por esto, me pone en alerta y me dice, puf, otra vez estás cayendo. O vuelves al camino o vamos mal. Así que ya soy más consciente, intento reconducirme para evitar que esto pase, porque al final yo creo que esta manera de vivir tan automática y tan al límite y al estrés es un poco como una especie de adicción de la que te tienes que estar desenganchando constantemente y no puedes bajar la guardia porque vuelves a caer. Así que merecen la pena el esfuerzo por la recompensa de vivir y de vivir con conciencia. Y hoy justo y causalmente, porque las casualidades no existen, me ha llegado una frase que voy a leer para leerla tal y como yo la he leído y que creo que viene muy a cuento. Dice, nunca es demasiado tarde para ser lo que podías haber sido. Entonces yo creo que con esta frase sí que esos personajes se quedan por ahí y, y poniendo conciencia y estando atentos y escuchando nuestra mente y nuestro cuerpo, sí que podemos encontrar ese yo, quien realmente somos y cuidarlo desde la conciencia. Muchas gracias.